Bienvenidos y muchas gracias por asistir a este invento que empezamos el año pasado, que era el de hacer mesas redondas por la mañana. Y bueno, estamos muy contentos porque este año se nos ocurrió una mesa redonda que era, como sabéis, durante mucho tiempo hemos tratado de que en la lista de autores que vienen a las jornadas hubiera siempre alguna representación del origen prácticamente de donde venimos, ¿no? De que vinieran autores de los primeros cómics que leímos, que se estaban produciendo en nuestra época de lectura. Y para mí eran los cómics que se estaban haciendo a final de los 60 y en principio de los 70, ¿no? Y que es una generación básica, ¿no? Lo que Paco Taibo llamó la generación más guapa, y que fue fundamental porque yo lo decía siempre, en los años 70, en los primeros 70, finales 60, yo era un preadolescente y mis héroes del cómic no eran Spiderman, ni Blueberry, ni el Capitán Trueno. Mis héroes del cómic se llamaban Carlos Jiménez, Esteban Maroto, Enric Sió, Adolfo Usero, José María Beá, el Cubri, no sé qué. Y fue una generación que bueno, ¿qué hacían? Pues hacían lo que podían. Y cada viñeta que hacían a mí me daba la impresión de que pedían libertad y estaban atacando a la censura. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo hacían creando héroes que tenían el pelo largo, las camisas llenas de flores y tal, y unas chicas con minifalda guapísimas y tal. Y siempre digo, no os riáis, porque eso es lo que se llamó el cómic para adultos, que es lo que permite que muchos de nosotros estemos aquí. Y entonces yo siempre tengo las ganas, cuando puedo, de decirles a toda esa gente, a los que quedan y tal, que, no sé, contarles cómo y cuánto les he querido. Y la mejor forma es, si tienes la oportunidad, tenerlos, ¿no? Y que los demás compartan ese interés y hacerles el reconocimiento que creo que merecen. Porque a veces se olvida, y la generación de los 90 fue fatal, los desapareció. Y eso fue lo que perdimos. Entonces, afortunadamente, creo que el recuperarlos y el tenerlos es darse cuenta de lo que aportaron. Y este año, como resulta que habíamos invitado, teníamos en la lista 3 tipos que, por una parte, queríamos tener gente que tuvimos en los 24 años anteriores, y por otra, buscar en la lista los que no habíamos tenido. Y claro, con una media de 20 y tantos autores cada año, en 24 habíamos tenido muchísimos. Pero nos faltaban algunos, que no entendíamos cómo no los habíamos invitado. Y cuando nos juntábamos Jorge y yo a tomar cafés, que es nuestra forma de decir que trabajamos, decíamos, no, pero este ya estuvo. ¿Cuándo? ¿Tú te acuerdas de cuando estuvo Adolfo Usero? Yo no. Joder, pues tiene que haber estado. Hemos traído a 400 tíos y resulta que no había estado. ¿Y por qué no ha estado? Pues yo le invité, sí, pero me dijo que estaba viviendo en Estados Unidos. Hostia. Y yo le invité también. ¿Y qué te dijo? Que vivía en Mallorca. Joder, y que no podía venir. Y tal, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a invitarlo, alguna vez habrá suerte. Pero ¿dónde estará, no? Y tras una búsqueda detectivesca de dónde podía estar este hombre, lo encontramos. Así que, bueno, tenemos la suerte, joder, va a venir Adolfo Usero, ¿no? Estuve hasta en Australia. Joder. Y lo mismo pasó con el Cubri. Bueno, nosotros invitamos un montón de veces a Felipe, pero Felipe ya no quiere viajar y esto, con lo cual era imposible. Y Saturio ni sabíamos el nombre y tal, es todo lo que sabemos de él. Pero Pedro Arjona sí, lo habíamos hecho en la Semana Negra en el año 89, creo, la última exposición del Cubri. Y sí estuvieron allí Felipe y Pedro. Y entonces dijimos, joder, hay que traer a Pedro Arjona, que no lo hemos tenido porque además acaba de sacar la novela gráfica de Marta y tal, pues nada. Y dijimos, bueno, y de los que sí hemos tenido, y dijimos, claro, Luis García, ¿no? Y además como trabajó mucho con Usero, hicieron Argelia, todo esto, ideal. Pero el pobre Luis no ha podido venir, porque ya sabéis en la situación en que estamos, y él también está un poco pachucho y estas cosas. Así que esta mesa, que era una mesa para hablar de esa generación más guapa, pues vamos a tener por fin, a Adolfo Usero y también, por primera vez en esta plaza, a Pedro Arjona.
Con lo cual está muy bien porque, por un lado, son gente que ha hecho cosas muy diferentes, como Adolfo, que hizo un tipo de cómic muy comercial, con personajes míticos como el Delta 99, el Roldán sin miedo, bueno, todo este montón de tebeos que los más mayores le están trayendo para que se los firme y tal, luego el Maestro Espada. Y por otro lado, otra parte del juego, otra visión de la jugada, que era el Kubri, ¿no? Que era como el intento de dar otra densidad a esto que estábamos haciendo y cargarlo mucho más de ideología progresista y de no ser tan aséptico el cómic o tan reaccionario directamente. Y además coincidía, luego nos dimos cuenta que el primer libro que había hecho el Kubri había participado Adolfo, que fue Kubri durante 2 páginas del libro, del que parte y reparte, se queda con la mejor parte, que yo la releí 30 años después y es magnífico. O sea, es una obra que no solo se mantiene, sino que además es un reflejo de su tiempo, pero que sigue siendo perfectamente legible y sigue siendo vanguardia, que era lo que en ese momento yo creo que también pretendía ser, vanguardia dentro de este movimiento. Así es que tenemos una mesa de lujo en la que solo nos falta Luis y otros muchos que podrían estar o que ya no pueden estar, pero que bueno, y yo quería preguntaros en esto, la primera pregunta. Yo he estado echando aquí mi discursito de cuánto os quiero, porque gracias a eso yo empecé a leer y todo esto, pero ¿cómo recuerdas vosotros, desde dentro, cómo recordáis aquella época? Empezamos por ti, Adolfo. ¿Cómo recuerdas esos años de que casi cualquier página que hacías era quejarte de algo y pedir algo y reivindicar algo, ¿no? Aunque aquella historia en realidad fuera de cualquier otra cosa? Bueno, Acercaos si podéis, si no lo oís, nos lo decís y hacemos la... En mi caso, como trabajábamos en grupo casi siempre, como hicieron ellos, el Kubri, nosotros hacíamos exactamente lo mismo, o sea, trabajábamos en grupo y participábamos de una misión casi divertida, ¿no? O sea, trabajábamos muy a gusto, ¿no? Y decíamos disparates y hacíamos disparates, como aquella vez que estuvimos en la floresta, que estuvimos, no llegó ni a un año. Discutíamos muchísimo por defender historias que luego no reivindicábamos tampoco, pero vamos, que la idea era, leíamos a Federico, hacíamos lecturas delante del fuego que montábamos allí en aquel estudio que teníamos, que era muy grande. Y comentábamos cosas. Venían gente muy atractiva, vinieron chavales de Argentina, que eran un grupo, se llamaban Yerba Mate, y con ellos hicimos un recorrido por la cultura, ¿no? Porque nos traían muchísima cultura aquella gente. Además de música, que eran muy buenos, además de eso nos contaban todos los libros que leían ellos. Nos decían, ¿tenéis algo de aquí por ejemplo, la memoria, bueno, de muchos autores que habían emigrado fuera de España por persecución posible, ¿no? Así que antes de que les cazaran, pues se habían marchado a Argentina y tenían allí, además del personaje, tenían libros de ellos, ¿no? De los que huyeron. Y bueno, pues eso es lo que en realidad nuestra cultura era relativamente escasa, ¿no? Entonces, y lo que nos preocupaba solamente era a ver si aprendíamos a dibujar y hacíamos una buena historieta, bueno, aunque fuese comercial, claro. Y los animaba casi siempre pues el trabajo estábamos muy contentos con hacer cosas en grupo también. Pues, alquilamos el estudio haciendo una historieta
hicimos una historieta para pagar el primer plazo. Y entonces nos pusimos a trabajar los 6 sobre un tema, que yo no comprendo cómo podíamos trabajar. No sé, lo pasábamos la página o algo así. Hicimos una cosa para Alemania, que era que nos había, de un guión que nos había dado Ortega. ¿Tú oíste hablar de Ortega? No, era un individuo que vendía calcetines y los llevaba a Alemania, o no sé qué hacía, y luego pues allí, como aprendió a hablar alemán, pues se enganchó a la costumbre de seguir vendiendo, pero esta vez con Tutén, que le había orientado para que le llevase trabajos allí. Entonces estuvo trabajando con Tutén, y Tutén y este Ortega le vendió. Dijo, bueno, ya se acabó y ahora lo hago yo solo. Y este hombre era muy poco, menos culto que nosotros todavía. Y nada, y trabajábamos con mucha gente muy extraña a veces, pero de todas maneras trabajábamos también con Maccabic y otros autores y otros personajes que tenían, que eran capaces de llevar trabajos a Inglaterra, también, además de Tutén. Maccabic me dio la oportunidad de hacer algunas cosas para Inglaterra, entre ellos, ayer hablabais de ello, una historieta de fútbol que me quedó preciosa, me felicitaron. Y bueno, no sé por dónde puedo salir de aquí, pero bueno. No te preocupes. Creo que queda claro que vuestra historia forma parte del cómic que existía y de la forma de hacer y de dónde venía, ¿no? La vuestra, Pedro, es un poco diferente, porque vosotros ya venís de la universidad. No, claro, esto venían de la... Totalmente diferente, o sea, tanto la mía como yo creo que de Saturio Felipe, más que hacer cómics era hacer política. O sea, intervenir en la política de una forma que se podía, en la que única se podían hacer en un momento, usando como soporte el cómic, porque era lo que teníamos en mano. Seguro si hubiéramos tenido una cámara, pues hubiésemos hecho cortos, cine o demás. Pero fundamentalmente, por lo menos en principio, luego le coges ya otro, empiezas a pensar que puede ser un modo de vida, cuando empiezas a publicar en revistas y demás, y la gente empieza a tomarte en serio. Pero vamos, fundamentalmente, y en mi caso, hablo ya por mí, era hacer política, intervenir en la política, tanto en las revistas más o menos comerciales que había por aquel entonces, que publicaban cosas un poco más fuera de lo común, como podía ser Triunfo, Por favor, en la primera etapa, y alguna revista más ahora mismo que no recuerdo. Es que además las revistas duraban 3... Si lo podéis quitar, sí. Vale más hablar así, porque sigamos así, ¿no? ¿Nos oís? Sí. Pues ya está. Sigue. Bueno, sí, lo vivimos así en primero. Luego ya os digo que empezamos a coger la idea de que podíamos vivir de eso. De hecho, estuvimos un tiempo hasta que empezamos a tener necesidades más urgentes, y entonces, pues bueno, ya tuvimos que buscarnos la vida de otras formas. Pero bueno, en origen fue eso, hacer política. Lo cual tiene bastante visto desde ahora, tiene bastante interés en el sentido de que hacéis intervenciones artísticas de la época. Sí. Con una performance, pues en lugar de estar quedando todos para ver cómo llega un helicóptero que nunca llega, o sea, típica performance de Óscar Masota, por ejemplo, vosotros intervenís con el cómic, lo cual tiene, y lo convertís básicamente en arte. Intervenimos en los barrios en forma de pancartas, de coplillas de ciego, que inclusive alguna vez se disfrazaba el mismo Felipe y las explicaba. Pero lo más interesante de este tipo de actividad en los barrios era que implicábamos a otros grupos, más o menos de afines ideológicamente, como era en ese momento
el grupo Tábano, con gente que luego fue importante en la escena española, como Santiago Ramos. Tábano era el grupo de teatro independiente Sí, más famoso. Tábano, estaba Gerardo Vera, había gente que luego fue muy importante en la cultura española. Juan Margallo, Petita Martínez, o sea, esta gente iba con nosotros, o nosotros con ellos, pero bueno, la pancarta las hacíamos nosotros y tal. Y un grupo de músicos también, gente que luego formó Suburbano, Luis Mendo, Bernardo Fuster, en fin, que lo interesante de eso, bueno, hasta el punto que la gente luego no nos dejaba irnos del barrio. O sea, querían que siguiéramos hasta la madrugada dando vueltas así con la pancarta de vecinos de Palomeras, vecinos de este lugar, escuchad con atención lo que nos está pasando, las ratas y demás. Hacíamos cómics en muros, recuerdo especialmente porque está documentado fotográficamente, un cómic que hicimos en los muros de un barrio de Madrid, La Ventilla, que estaba infectado de ratas, que sospechábamos que el descuido era porque había detrás una especulación inmobiliaria. Efectivamente era así, y nosotros en el cómic lo explicábamos a través de una caricaturización de las ratas pobres y las ratas ricas, etcétera, etcétera. También hacíamos intervenciones de este tipo en los muros de las fábricas, y recuerdo especialmente uno porque fue no divertido pero curioso, en la esquina de la avenida Albufera con lo que hoy es la M30 en Madrid, un ambulatorio para conseguir que se hiciera asistencia, planificación familiar. Estoy hablando antes de la muerte de Franco, o sea, estoy hablando del año 73 o así. Está documentado también fotográficamente. Hicimos un cómic en los mismos muros y las mujeres del barrio nos protegían. Si venían los grises, estaban ellas allí como para proteger. De hecho, lo terminamos sin ningún problema. Al día siguiente o eso ya estaba tachado, pero en ese momento hicimos el y bueno, pues la gente y luego salíamos como podíamos de aquella y tal. Esa experiencia que tiene que ver con el cómic es la que realmente nosotros queríamos hacer con este soporte, con este medio. Por eso hablaba claramente de la intervención política, que otra, bueno, luego ya sucedió lo de la serie negra y todo eso, pero el grupo nace con esos presupuestos. Y lo que me gusta de que estéis los dos, en parte, es eso, ¿no? Que vosotros que venís de la intervención directa, digamos, del arte del momento, del arte contemporáneo, que es siempre arriesgar el cuerpo en principio, y estáis construyendo a partir de cómic, o sea, a partir de un tebeo, que es algo evidentemente en esa época para niños, subcultura, bla, 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 estáis haciendo otra cosa, y por otro lado ellos que están haciendo eso son los que van a evolucionar de alguna manera hacia el compromiso, en el sentido de que, por mucho que a mí me guste el Delta 99 de Adolfo, bueno, Adolfo es un tipo que hace Delta 99 y luego hace dossiers en el Papo, es decir... Y vosotros que estáis haciendo arte en la calle, de repente estáis en CIMOC haciendo sombras, ¿no? Hay como una especie de... Y eso es interesante. ¿Cómo es? Llevaban razón ellos. ¿Cómo es esa evolución? Acuérdate de lo que hacía Jiménez en el Papus, por ejemplo, que eso ya empezó a tomar un valor, un compromiso, que era porque el Papus llegó, bueno, lo que nos llegó después al final fue la famosa bomba, pero eso era naturalmente el compromiso que teníamos todos los de la revista. Y bueno, así llegaron, nos metíamos con todo Dios. Yo en una portada, me parece que era Óscar Nebreda y yo hacíamos de falangistas ya muy viejos, desechos, un desecho de falangistas en realidad,
y eso con un saludo muy triste, en fin, muy mal, y eso hizo muchísimo daño a la gente, ¿no? Sí, os pusieron una bomba luego. A los fachas, y todo eso colaboró en la bomba, ¿no? En la posterior venganza de ellos, ¿no? Es interesante eso, porque ¿Me vosotros... dejas hacer un paréntesis? Claro. Lo que he comentado antes, me parece interesante deciros que en el archivo La Fuente se puede consultar, porque todo ese material se lo pasamos al archivo La Fuente, se puede consultar todo este tipo de actividades que os he comentado antes, de los muros, de los cómics en las paredes y tal, porque hicimos fotos, o sea, lo documentamos, tanto de los pasacalles como de los estos. Y está a disposición del público, es decir, que os metéis allí o vais a Santander, que es donde está la sede, y lo podéis consultar sin ningún problema. Perdona, que... No, sí. ¿Qué era? No, la idea que decía era eso, ¿no? De cómo básicamente ellos cambian, hacen una evolución hacia el compromiso social, político, y vosotros os vais de, digamos, al final, aunque es en un barrio y es una actividad enormemente popular, reivindicativa, ilegal, además, luego lo que hacéis es, y por tanto hacéis arte de vanguardia en ese momento, luego lo que os vais es hacia los medios establecidos, adoptando el género y de alguna manera haciendo cargas ideológicas al margen, el camino contrario al que han hecho ellos, ¿no? Aunque ellos lo que han pasado desde el cuadernillo a la revista, al Harakiri español, que era el Papus, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? En vuestro caso, vuestra evolución, ¿por qué se produce? Pues se produce porque una vez que muere Franco, hay elecciones y tal, toda esta gente que había contado con nosotros para ese tipo de actividad, nos dice que ya no es nuestro tiempo. O sea, los movimientos vecinales que estaban, aunque estaban controlados por los partidos, estaban todos los partidos, casi todos los partidos de izquierda, pero había mucha participación de los vecinos. O sea, no, estaban controlados, pero no del todo. Pero cuando se legalizan los partidos, todos estos tipos de movimientos se estorban, porque pueden, entre otras cosas, pueden criticar también a los nuevos, a los que han llegado nuevos. Para nosotros, como a nivel personal, como a nivel de actividad profesional, se produce una decepción y dejamos de... Bueno, porque es que además nuestro trabajo en ese sentido ya no es necesario, ya hay elecciones, ya no se puede decir en una revista lo que nosotros decíamos en un muro, o sea, ya no somos necesarios. Entonces se produce, pues porque pensamos que la sociedad que habíamos imaginado no tiene nada que ver con la que estaba en la ciudad. Lo que se llamó el desengaño, que se hizo hasta cine sobre eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empezamos a mirarnos a nosotros mismos y qué es lo que nos gustaba. Lo que nos gustaba era el cine de los años 40, 50. Ya podíamos decir que nos gustaba John Ford, porque antes no, porque era de derechas, o etcétera, etcétera. Era de derechas, sí. Sí, pero el cine era magnífico y además en el cine no lo parecía tanto. Y empezamos a reivindicar ese tipo también de gustos, es decir, que, bueno, no todos y tal, pero bueno, empezamos a ir a los toros, al fútbol y tal, a sentirnos un poco más, digo, normales, no, pero bueno, más un poco mirándonos hacia adentro. Es decir, bueno, si me gusta pues, el cine de policíaco y tal, pues lo voy a decir, a pesar de que, bueno, pues haya problemas ideológicos. O sea, ya dejó... Nos quitamos los corsets, o sea, las camisetas ideológicas y tal, y eso fue una gran liberación, el poder decir abiertamente lo que te gustaba y lo que no te gustó, independientemente de lo que decía el partido, lo que decía el catecismo del partido. Porque en ese sentido, tengo que decir que los partidos encorsetaban bastante el tema de la expresión personal, o sea, es decir, tú no podías tener gustos personales, tú tenías que tener respuestas
prefabricadas ya ante cualquier problema. Es decir, ibas al catecismo a ver qué dice esto de este problema. Y eso para nosotros fue una gran liberación, quitarnos esa carga, y nos dedicamos a hacer cosas de estas, pues novela policíaca, novelas de humor, historietas de humor, etcétera, etcétera. Sí, bueno, era lo que Taibo llama la izquierda neandertal, que todo lo que es prusiana, todo lo que al niño le gusta es malo. Y ya está. Y Adolfo, en vuestro caso, toda esa evolución es comunitaria, es decir, más o menos los que formáis esos grupos, ¿no? En la Floresta, luego Premià, sí, no sé qué, ¿cómo es la evolución? Porque llegan estos de repente y os meten malas ideas en la cabeza, es que ellos venían de la universidad, nosotros veníamos de Paracuellos, o sea que... que no te he oído lo que has dicho. Nosotros veníamos vosotros veníais de la universidad y nosotros veníamos de Paracuellos. No, venían de la universidad tú y Felipe. Yo venía de la fábrica, o sea, yo empecé a trabajar a los 16 años en una empresa de serigrafía, luego estudiaba por las tardes y luego agencia de publicidad, etcétera, etcétera. No, es más, cuando conozco a los Cubris, yo ganaba un pastón en una agencia de publicidad, era director artístico, pese a mi juventud, en una agencia de publicidad. Y yo digo esto, lo dejé todo por seguir al cómic. Pero tú venías de la izquierda militante, digamos. Sí, yo militaba por aquel entonces. Y ellos militaban en el Gin Tonic. No, y nosotros íbamos yo era un doctrinario, yo iba haciendo doctrina... Proselitismo, sí, aviesamente. Nosotros todavía no... Bueno, Carlos estaba un poco... Es más, cuando fuimos a Barcelona a conoceros y tal, mi intención por lo menos era adoctrinaros y llevaros al lado bueno. Que sí. Lo entendíamos perfectamente. Lo que pasa es que luego ya estabais allí con las guitarras, con el trinque y tal, y ya pues se me quita. Para nosotros, en ese momento lo ideal era... Pues eso, entrar en el mundo de la historieta sin principios políticos de momento, pero nos interesaba ya muchísimo. Porque erais buena gente. No, que teníamos a Víctor Mora, que iba de comunista y ya nos iba conduciendo un poquito, ¿no? Carlos era el que... El creador del Capitán Trueno era el que los conducía. Como Carlos hacía muchas cosas con Víctor, Carlos me comunicaba a mí, ¿no? Y a Luis García también se le fue formando de una manera muy suave, pero Luis al final me parece que hizo algo enorme, que fue consiguió una pistola y se quiso hacer del grupo más feroz que hubiese en la izquierda, ¿no? Suele pasar. Sí. Porque el tío estaba dispuesto a dar la vida. Hizo una cosa mucho más revolucionaria que eso, que fue contar su vida en un cómic. O sea, contar cómo había salido del pueblo, cómo se había convertido. Sí. A mí eso Chicharras. Me parece, Chicharras fue eso, sí. A mí eso me parece conceptualmente más atrevido, más expuesto que lo otro, que poner... No, pero lo de Jiménez... Porque el otro se queda ahí. Pero era un hippie. Aunque se comprase una pistola, Luis era hippie. Bueno, ¿qué hace un hippie con una pistola? No, pero estaba el hombre muy comprometido. Sí, vosotros lo engañaríais. Porque hacía historias con vosotros. Yo de las armas, no voy a decir dónde estuve ni eso y tal, porque no viene a cuento. Pero eso nunca lo he visto. O sea, es decir, cuando se empezó a pasar papeles en el sitio donde estaba, que había que la lucha armada y tal, yo aquello no lo vi y me fui. Y pasó luego lo que pasó, que aquello derivó en un desastre, en una carnicería absurda, sin ningún sentido y mal, o sea, mal. Pero vosotros, al margen de esta cuestión, ¿cómo es el momento en que os juntáis? Quiero decir, este grupo que se diferencia del resto de la gente que estaba haciendo cómic en España en ese momento, bueno, en las cosas que hacíais, que aquí se publicaban,
era evidente, era la modernidad, es lo que yo decía antes. Vosotros hacéis un personaje y le ponéis el pelo largo. Joder, yo tuve una pelea con mi padre, me dejase crecer el pelo. Entonces, claro, era evidente que el Delta 99 era de los tuyos, porque llevaba camisas de flores, pelo largo y chicas con minifalda, rojo seguro. Yo he hablado de mi experiencia en Madrid. En Madrid te veían con una trenca y el pelo largo, y los grises te pedían la documentación. Claro. Porque era y vosotros las erais así. barbas que teníamos nosotros, Claro. como las de Roberto. Llevar el informaciones debajo del brazo, una trenca, el pelo largo, porque éramos así de simples. Es decir, que teníamos que ir uniformados de que nosotros no teníamos que ver nada con eso, sino que éramos rojos, ¿no? De que éramos italianos. Entonces, pues era un disfraz que nos poníamos, Pero está muy bien. desafiante y tal, Claro. y llevábamos el informaciones, porque el país todavía no existía, y el informaciones era, bueno, Era el periódico. era un poquito más, no era la ABC ni el Alcázar. Y la trenca, o sea, y luego pues las cosas que nos traíamos de Portugal, porque Portugal fue en un momento determinado sí, claro, nuestra meca, ¿no? Entonces íbamos allí a ver la revolución y nos traíamos las chaquetas estas que pesaban 20 kilos de lana y cosas así. ¿Y cuál es el momento en que, por qué os reunís? Quiero decir, vosotros estáis en Madrid. Bueno, la escuela de Barcelona era toda de Madrid, que es lo mejor. Esto era Madrid, Carlos era Madrid, Esteban era Madrid. Todo lo que se llamó la escuela de Barcelona, cuando lo vas a mirar, los puntales. Sí, pero bueno, se hizo... Bueno, había... ¿En qué momento, pero vosotros estáis en Barcelona? ¿En qué momento vosotros, que estáis en Madrid y ya tenéis una repercusión por el libro de Fundamentos, que es como algo que se reparte en toda la... y tal, Pues supongo que sería en principio por Ventura y Nieto, que habíamos tenido relación a través de también de Gijón y tal, que fueron también premiados. El certamen de cine de Gijón en esos años, en el 72, 73 creo que es, Sí. yo estaba, pero no lo recuerdo porque era muy pequeño, era el al que dejaban entrar, que se les colaba porque era muy pequeño, era yo. Y llevaba pantalón corto, mi madre se empeñaba, o sea que imaginaos. Convocan, porque Isaac del Rivero, que era padre, que era el director del Festival de Cine y era dibujante y no sé qué, decidió crear un salón de cómic dentro de él, una parte de cómic dentro del salón. Entonces convocaron un premio de historieta y fue donde Ventura y Nieto, la convocatoria la ganaron Ventura y Nieto con canción infantil, creo que se titulaba, y el segundo fuisteis vosotros. Yo recuerdo los originales, bueno, eran de estatura así de grandes, y tal, con los de la bomba, la primera historia del libro de Fundamentos, del que parte y reparte, que era, pues, imaginaos. Y claro, tened en cuenta el año que era, pasó por ahí toda la falange de Gijón, debieron quedar encantados. Y otra gente, ¿no? Y entonces ahí como que hay el primer salón en que se va juntando gente, autores y tal, y ese ganan el festival, vale, sí. Digo, para ilustrar a los que llegaron tarde. Nosotros teníamos cierta relación con Ventura y Nieto, y como se habían ido a Barcelona allí y se habían instalado ya, pues seguramente nos invitaron aquí, conocimos a Marica, perdón. Marica era inductora de todo esto también, ¿no? Sí, era una... Marica, claro, yo me enamoré de su hija, que era un encanto, era una cosa y tal. Yo por aquel entonces ya estaba a ver si tenía hijos o no, el reloj biológico, que se dice. ¿Pero tú qué edad tenías? Pues tendría 23... ¿Y ya te sonó el reloj biológico a las 23? Sí, porque... ¿Seguro que era para tener hijos? Es que si digo que me gustaban las menores, queda peor. Pero es que yo ya tenía una compañera estupenda, Belén. Pero Marica era muy joven, a mí todavía me lo parece, ya tenía... Marica Marica ya tenía... Sí, pero Marica había tenido ya una niña, Verónica, ¿verdad? Sí. Vamos, a lo mejor estoy confundiendo... Pero... Y luego pues es que, claro, vimos al monstruo porque cuando vimos los lápices de Adolfo, nos quedamos, o sea, dijimos, pero bueno, o sea, ¿cómo puede alguien llamarse dibujante habiendo esto y tal? Luego otra cosa era cuando se ponía a pasar a tinta, que la cagaba. Pero el lápiz de Adolfo es de las cosas
más maravillosas que yo haya podido ver en mi vida. Y luego, pues, luego el trato con Luis, con Carlos, joder, Carlos... entonces se formó una amistad seria con ellos. Luego nos fuimos a Premiá, ¿no? Y estuvimos allí también, se nos juntaron hippies que vivían al lado, pero veían que había alcohol y música y tal, y se incorporaban. Teníamos... Y otras sustancias, supongo. No. Alguna vez... ¿Serías tú? No, alguna vez... No, digo que con... A mí los porros me daba la risa y ya eso, alguna vez tomamos algún porro, no te cito a ti, pero que alguna vez se tomó con esta... Pero acuérdate de Ventura y Nieto. Ventura y Nieto tenían un coche que era un bar. O sea, era... No, en serio, pero es que además llevaban programada la música, sí, tenía un bar todo, y me parece que el que conducía era Ventura. No, era Miguel Ángel. Era Miguel Ángel, y Ventura hacía los cubatas. Hacía los cubatas y ponía la música también, ponía los... Entonces se iba conduciendo con un cubata en la mano, que antes no estaba prohibido, parece ser. Pero el coche era una maravilla. El coche, bueno, es que tenía... Bueno, hay una historieta de ellos que salió en Trinca, en que dibujan, que es verdad. O sea, todo lo que había en el coche estaba dibujado ahí. En la parte de atrás había, bueno, un bar, o sea, era un bar. Y yo recuerdo a Nieto conduciendo con su cubata y tal, y ponme a Jimi Hendrix y cosas de esas. Y eso era, joder, era puta madre, o sea, yo nunca había visto nada parecido. No, además... Aparte que Nieto era la cosa más divertida que yo he conocido en mi vida. O sea, te partías de risa porque era ocurrencia tras ocurrencia. Improvisaba maravillosamente. Siempre estaba mamado, eso. Ha sido uno de los mejores guionistas del cómic español, supuesto. Para mí, inclusive mejor que Felipe. Fíjate que estoy hablando de uno de los monstruos de la ciudad, pero tenía un talento, porque es que además él era así. Es que era divertido, se inventaba cosas y era un disparate con piernas. Sí, porque Felipe es un monstruo, pero divertido no. No es nada divertido, pero es que Nieto era muy divertido, o sea, era muy... Fue un... Y Ventura estaba en Madrid porque estaba en Trinca, y Nieto estaban en Madrid haciendo es que van como locos en Trinca. Sí, también se van. Ellos... Se van antes que vosotros se van para Barcelona. Sí, claro. Sí. Si nosotros vamos a Barcelona por ellos. Sí. Ventura y Nieto llegaron a Barcelona. No le conocíamos. Llegaron a Barcelona, sí, tú y yo nos conocíamos. Yo no. ¿Tú no? Pues yo conocía. Si te hubiera conocido antes no hubiera ido a Barcelona. Pero que nosotros, cuando llegamos a Barcelona, también lo que hicimos era buscar gente que nos amase un poco, porque ahí oías hablar en catalán y bueno, y estabas un poco despistado. Pero enseguida nos fuimos a vivir a un pueblecito de la costa. A Premiá, ¿no? A Premiá, que en principio era impensable. Pero luego, bueno, como entramos con Tutén, ahí tenían tal cantidad de dibujantes y gente muy buena, que bueno, que tuvimos una época viviendo allí en Barcelona, pero luego queríamos salir de allí, ¿no? Para huir un poco de Tutén, ¿no? Porque Tutén era muy exigente también, ¿no? Y luego, pues eso, que también nos engañaba lo suyo, ¿no? Así que había que salir de allí pitando. Y lo que hicimos fue construir con Luis García, que era un tipo que dibujaba como dibujaba, que era muy interesante, estudiaba muy bien los personajes, copiaba fotografías y resolvía maravillosamente el tema con la técnica, ¿no? Era todo lo contrario a mí. Dibujaba de foto y hacía un personaje genial. Y luego, bueno, Luis García me pedía, cuando tenía que dibujar un caballo o al Pato Donald,
Yo eso lo improvisaba yo. Pero te lo pedían todos, ¿no? Sí. Lo de los bichos. Cuando Sí, había un bicho... bichos y incluso en selecciones, por ejemplo, había dibujantes con mucho éxito que vendían muy bien en Inglaterra y tal, y entonces pues, alguno me decía, Adolfo, ¿cómo es esta pierna? Que no me queda bien. Y es que cambiaban los gemelos y ponían ancho en la parte exterior y la parte, y digo, bueno, esto se tiene que tocar así, ¿no? Yo tenía un sentido de la anatomía, pues un poco innato, no sé por qué, pero vamos, que yo entendía eso, como ocurría con los animales. Yo entendí que, por ejemplo, los caballos y todos los animales de cuatro patas y leones, todo eso, sí, lobos, todo eso no sé para mí tenía una fórmula muy sencilla, y es que eran todos iguales, solo que tenían unas fórmulas diferentes en las piernas, pero los huesos eran los mismos, más cortos, más altos, más lo que fuere, pero eso lo entendí muy pronto. Y eso me pasó también con las figuras humanas, ¿no? Oye, vosotros no, ahora que sale Two Time, ¿no pasasteis por selecciones vosotros a ver si ahí había trabajo para vosotros, por selecciones ilustradas? No, Two Time? no podía ser. No podía ser. Es que nosotros lo que hacíamos no tenía nivel, digamos, profesional, o sea, hombre, estábamos cómodos en el tema de la foto, o sea, de la interpretación de la foto y tal, ahí estábamos con cierta comodidad, pero como digo, vamos, hablo a nivel personal también, yo como dibujante no tenía nivel para ser un profesional como eran. Pero ellos eran las estrellas, luego había 90 tipos más que copiaban sí, lo que vosotros hacíais. Los buenos eran Carlos Jiménez, ellos, claro. Adolfo. Pero en Barcelona había muchísimos dibujantes. Y muchísimas también, había muchas muchísimas. chicas. Muchas chicas no había dos o tres. Bueno. Éramos tan sectarios que no queríamos trabajar en revistas para ganar dinero, donde trabaja la plebe, ¿no? Sí. Qué bien. Sí, no, eso lo reconozco, éramos muy sectarios en ese sentido. Entonces, Triunfo. Claro, bien. Pero si trabajas en Triunfo... Por favor, bien. Claro. Pero ya, zona abierta, bien. Pero ya en otros sitios que, joder, ya estaba la chusma esta. Claro. Pues. Oye, ¿cómo es que lo lleváis para que parte y reparte? Pues por admiración. Lo que pasa es que luego nos decepciona mucho. Pero bueno, teníamos una idea muy... Pensábamos que el Kubri podían componerlo circunstancialmente distintas personas. Es decir, que de hecho, pasados unos años, en el año 74, hicimos hicimos para el Colegio de Arquitectos de Madrid, hicimos una exposición que se llama Madrid en sus barrios, que luego hicimos un catálogo de este tamaño, donde se reproducían los paneles y tal. En ese trabajo se incluyeron varias personas también, que figuraban también y tal. O sea, en este trabajo o este proyecto el Kubri ha estado compuesto por menganito y tal. En el caso me parece, no sé si en el libro, lo tendría que mirar, pero me parece que hicimos también eso. En este libro, lo pone. el Kubri ha sido formado luego le echamos, por cosas que vosotros podéis imaginar perfectamente. Claro. Pero, claro, hizo una cosa, sí, muy bonita y tal, pero bueno, no nos volvimos a contratar más. Y fue por eso, en principio, y fuera de bromas, yo personalmente admiraba mucho a Adolfo como dibujante. Oye, a ti, cuando te quedas ya en el Kubri solo, ¿en qué narrativamente ellos, englobando, ¿no? Porque quiero decir, cuando hablas Carlos Jiménez, no sé qué, siempre Adolfo siempre está en esa banda. Todos ellos forman como, aunque sus estilos no se parezcan para nada, o sea, entre una página de Luis García, una de Dani Futuro, de Carlos Jiménez y el Roldán sin miedo o Tabernas de la
bodega aquella fantástica, no hay nada, pero si hay como Sí, una pero, cosa común. ¿En qué te influyó a ti? Por ejemplo, hay una cosa que sucede a todo el mundo, es decir, cuando eres muy buen dibujante, te recreas en la viñeta y olvidas la narración. Pones muchas cosas porque lo sabes dibujar y tal. El narrador, por autonomía, para mí en concreto era Carlos. Carlos Jiménez era el que había entendido mejor el tema de contar. Es decir, ponía en las viñetas lo que la viñeta necesitaba, porque lo importante era el conjunto, la página y tal. En el caso de Adolfo contaba muy bien, pero ponía o sea, eran ilustraciones más que viñetas, porque iba sobrado. O sea, había una cosa que no sabía dibujar, un jarrón, no la ponía en la viñeta, pero el cabrito como sabía dibujar jarrones también, pues lo ponía. Y entonces, claro, eso dificulta la lectura, la narración y tal. Y Carlos eso lo hacía muy bien. Carlos hacía unas páginas, o sea, que eran de museo, ¿no? De lo bien que estaba contado. Si había que reducir un plano, lo reducía. El empleo o sea, era muy cinematográfico en ese sentido. Aunque no respetaba el formato de la pantalla, cosa que yo sí lo hago siempre. Yo siempre respeto para que se sepa de dónde vengo. Carlos no, pero hacía unas cosas maravillosas. Bueno, sigue haciéndolas, claro. Pero es el que mejor, yo creo, de toda esta gente que estaba por allí, era el que mejor contaba. Lo teorizaba muy bien, además, Sí, no, porque Carlos... yo siempre lo cuento, una anécdota que creo que te conté, que me pasó cuando era pequeño. La primera vez que vino a la Feria del Libro de Gijón en el año 80, 79, por ahí, Carlos Jiménez. Y había salido un cómic de Jean-Michel Charlier y Víctor de la Fuente, los gringos. O sea, Charlier es Blueberry y Víctor de la Fuente es Víctor de la Fuente, ¿no? Y estaba Carlos Jiménez y lo estaban mirando, ¿no? Yo estaba mirando porque era más pequeño, estaba con otra gente, amigos suyos, y estaban diciendo, joder, Víctor de la Fuente, mírate aquí los gringos, 5.000 mexicanos, 400 no sé qué, bla, 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 y en la siguiente viñeta, 400 mexicanos, 500, y Carlos Jiménez dijo, la página, el dibujo precioso, narrativamente esto, mira, te voy a decir todo lo que falla, porque lo dibuja todo, claro, y si lo dibuja todo, no dibuja nada. Claro. Dijo, entonces, para narrar, claro, viñeta a viñeta es impresionante, página, y lo tenía claro, o sea, yo era la primera vez que lo oía, y claro, se lo estaba oyendo a Carlos Jiménez, y luego lo había teorizado, ¿no? Era algo que... Hay un documental sobre el rodaje de Apocalipsis Now. Corazones en tinieblas. Me parece que sí. Entonces, claro, en el montaje final faltan como casi una hora. Digo, ¿cómo puedes prescindir de tantas imágenes? En concreto hay una llegada de las Playboy, de las a la barca y tal, que es muy erótica, muy sensual y tal. Digo. Y claro, luego se metió supongo por la productora más que por él, pero él lo quitó porque él sabía que eso molestaba en la narración, o sea que él hace una elipsis de ese viaje y funciona bien, porque avanza la historia. Cuando metes a la Playboy, pues se estanca ahí, porque tiene tanta fuerza, está también rodado todo, que se estanca. Pues es un poco lo que ocurre con los dibujantes, ocurre con nosotros, que a veces... nos ha salido una viñeta y tal, digo, joder, ¿cómo voy a quitar esto? Pero si lo bien que me ha salido, sí, claro. Y tal. Pero sin embargo perjudica a la narración. Oye, ¿cuál era vuestra relación como dibujantes con los guionistas? Es decir, en algún momento Adolfo decía, vaya guión que me han mandado, ahora hablan, no sé qué, ¿dónde dibujo? Me sigue pasando. Sí. Bueno, entonces la narración el guión de cada uno de los guionistas casi eran profesionales a los que conocíamos muy bien, ¿no? Y aceptábamos todo lo que nos enviaban. Había 3 o 4 guionistas que había en selecciones. Pues ya sabíamos lo que nos iban a mandar. Yo dibujé mucho tiempo Oeste, hice Guerra para Inglaterra, yo ahí me tenía que acomodar
a lo que me diesen, porque yo, entre otras cosas, lo que quería era dibujar y aprender a dibujar, y allí me hice realmente el profesional que luego fui, ¿no? Y cuando te llegaron los guiones para Estados Unidos, los de la Warren, que era como lo máximo que podía... Había varias que hacían terror, pero Warren era Warren. Y tú dibujas muchas historias en... Hice en muchas, Warren. hice 5 o 6, me Joder, parece que hice. muchísimas, ya, claro. Bueno, sí, ya muchísimas. ¿Visto lo que hicieron otros? Sí. ¿Notaste alguna diferencia? ¿Te lo pusiste como más serio? ¿O No, yo ¿Cómo fue eso aquello? no lo trabajé bien porque quise manchar más y no sé qué, quise lucirme y como dice Pedro, lo único que hice fue ensuciar, pero bueno, no quedaba mal. Luego además firmé Adolfo Avellán, no sé por qué, ¿no? Para que no sé. No te detuvieran, sí. No, pero por eso no me iban a detener. ¿no? Bueno. También me podían detener por malo. No. ¿Y tú, Pedro? Nunca me sentí muy orgulloso de los trabajos. Pero fue muy conocido en el mundo todo eso, porque se ha publicado en todos los países. Sí, no, y creo que lo han publicado ahora, no hace mucho. Sí, en los tomos estos de Crepe y Ere. ¿Y tú, que tu única relación ha sido con Reverte y con Felipe? Sí, bueno, muy distintos, claro. Con Felipe dentro del Cubri pues se comentaba todo. O sea, estábamos trabajando en la misma mesa. Dices que hasta le mandabais rellenar negros y todo, ¿no? ¿Cómo era aquello? Hombre, el trabajo duro lo hacía Felipe. El trabajo desagradable lo hacía Felipe. Una vez que establecíamos, vamos a hacer sobre el tema del panfleto este que hemos encontrado sobre la santa esta Goretti, no sé qué, no sé cuánto. Tratamos, lo vamos a hacer a partir de las imágenes que hay, no sé qué, las vamos paralelamente vamos a generar otras imágenes para que luche, para que haga una situación dialéctica entre las dos imágenes. Bueno, una vez hecho esto, Felipe se ponía ya al trabajo realmente duro, que era documentarse, buscar a veces imágenes. A veces lo que ocurría es que encontrábamos en el rastro un libro curioso, un manifiesto fascista de algún preboste que ahora era del PSOE y tal, ¿no? Y decíamos, por mala uva vamos a hacer una cosa sobre el abuelo de este, ¿no? Y entonces hacíamos alguna cosa de esta que se publicaba luego en Zona Abierta y esto. Esto en cuanto a lo que es el núcleo duro del Cubri, luego ya cuando se va a Saturio y hacemos Felipe y yo la historieta esta de serie negra y demás, pues partimos a lo mejor de una idea, vamos a recrear al personaje este que aparece en tal película, que es fascinante y tal, pobrecito como sufre por la chica que no le quiere y no sé qué, no sé cuántos. Y a partir de ahí Felipe hace un guión, entonces hace un guión muy sucinto y tal, sin marcar planos ni nada de eso. Y lo vamos viendo. Oye, aquí necesito una viñeta más para crear un blanco y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues vale. Luego teníamos una premisa que nos la impusimos nosotros, que era contarlo en 4 páginas. Entonces tenía que ser 4 páginas. El número de viñetas podía cambiar, porque tenían que ser 4 páginas. Luego ya, una vez que cogimos un poco el truco, pues ya los guiones eran más sintéticos y se ajustaban más a lo que funcionaba mejor, que eran 4 páginas y las viñetas con formato cinematográfico, y pues me parece que eran 6 por eso y tal. Y entonces ya Felipe hacía el guión en función, los diálogos y tal, se quitaban muchos diálogos, por supuesto, porque un poco por lo que comentamos, a veces el diálogo también. Cuando ya estás viendo que la señora está cogiendo un sombrero, pues no hace falta decir que la señora está cogiendo un sombrero, ¿vale? Y así fue. Y con Jorge es distinto, porque Jorge no es guionista. Jorge es un estupendo narrador, con mucho humor y tal. Y entonces lo que él hace es dividir, secuenciar un poco lo que él escribe. Pero cuando marca una viñeta en que se ve un tipo que está interrogando a otro y el otro le corresponde y este a su vez también le sale, yo eso se lo quito. Digo, tengo que hacer 3 viñetas para contar esto. O me lo quitas o tengo que usar 3 viñetas. Y entonces
Jorge en ese sentido no es nada, o sea, es muy... Nunca he trabajado con un guionista, bueno, solo he trabajado con dos nada más, prácticamente, pero en los dos casos han sido muy... porque además yo soy muy razonable, o sea, yo cuando digo una cosa es porque sé que va a mejorar tal. Soy así, estupendo y tal. Así que ha sido muy fácil. No es el caso de eso, que ha trabajado con muchos guionistas y tal, pero yo he trabajado con dos y esto ha sido así. Y muy distintos los dos, o sea... Pues nos queda un minuto. Ha ido la cosa súper rápida y bueno, espero que, de lo que habías comentado, espero que, dicho esto, que lograses que tu reloj biológico, que tanta necesidad tenías cuando volviste, consiguieses el éxito. ¿Está grabando? Sí, claro, no te preocupes. Pero no lo vamos a difundir. Es solo para uso interno. No. Ya, pero... No, pero ya eso ya no que se están revisando muchas cosas, que ahora se ofende mucho la gente, por cualquier cosa se ofende la gente. Y eso que te he dicho que me gustaba, a lo mejor a menores, Eso ya nos dimos cuenta de que no era verdad. Lo que es verdad no es por el... No digas nada más de menores. Quiero esto dejarlo claro. El mundo infantil me encanta. O sea, yo es que me lo paso con los dibujos que hacen, con las ocurrencias. Y en el caso de Verónica, es que era una niña, en este sentido, o sea, mágica, de esto que era imposible no quererla y jugar con ella y hacer dibujos con ella, porque era... Eso es exactamente el tema. ¿Está grabado esto también? Me interesa mucho el mundo infantil. En ese sentido. No insistas más. Es que le he visto distraído. Está apasionado, macho. Sí, porque parece como cuando te entierran boca abajo, despiertas y cavas para salir. Bueno, que ha sido estupendo y maravilloso teneros y que siempre esta generación te ilumina, porque acostumbrados y oyendo hablar mucho de muchas experiencias de la Marvel, el Valper no sé qué, el Wolf no sé cuánto, la DC, no sé qué, sus problemas. Bueno, hay una historia del cómic español súper rica en anécdotas, en experiencias, en páginas que necesitaríamos tener memoria, ¿no? Y esto es, en buena medida, esto es recuperación, ¿no? Y ir contra el olvido, que es lo más triste, porque hay un montón de páginas que ellos hicieron para medio mundo y que nunca vimos aquí y que a este paso no veremos, y con el Kubrick tenemos un poco más de suerte porque es más accesible. Sí, el maravilloso libro que es prácticamente el origen de algo que hay muy poco, que había muy poco hasta hace pocos años, que es el que parte y reparte, es un poco como si fuera en un periodismo de cómic, pero no de periodismo de reportaje, sino de periodismo de opinión. Son prácticamente columnas de opinión y de comentario, no de reportaje, que es lo que hay más ahora, ¿no? Y lo estaban haciendo a principios de los 70, ¿no? Pero es más fácil de encontrar los libros del Kubrick que los cientos de páginas que hicieron ellos, y que, bueno, cuando hay suerte, como en las americanas, y se reedita, pues es acercable, ¿no? Pero Roldán sin miedo no se puede comprar, a no ser que seas como Matilla y te gastes el dinero en Iberlibro ahí porque eres rico. Pero si no, es muy complicado, y es una pena, ¿no? Que no tengamos esa parte del patrimonio ni donde ir a mirarla, porque si pudieras ir a una biblioteca y mirarlo, ¡ay, me cayó muy simpático Adolfo, voy a mirar Roldán sin miedo del que hablaban estos! Pero tampoco eso es posible. No. Y tampoco ha sido posible que ningún museo español se quede con la obra de esta gente. Se acaba quedando una fundación. Sí, la fundación La Fuente, ¿no? Que no adquirió toda la obra del Kubrick. Y de muchos otros autores, ¿no? También están haciendo. Entonces, bueno, de alguna manera esto que hacemos, y que en las jornadas de Avilés, es recuperar de eso. De todas las formas,
esto os informo que la Fundación, a cualquier institución que le pida originales para exponer, como fue en el caso del Reina Sofía, que se expuso el año pasado, parte de este material que os estoy diciendo, de los pasacalles, de las fotografías de los muros y tal, se expuso en el Reina Sofía durante un año, el año pasado. Y como es una fundación semi-estatal ya, semipública, la fundación, cuando hay un proyecto que es y tal, o sea, os lo digo por si estáis interesados, tanto de nosotros como de CSEP, por ejemplo. Sí, se ha comprado sí. bastante gente. Ha comprado también lo de toda la obra de CSEP, y los originales de CSEP son también otra historia, ¿no? Pues eso, ¿no? Que enterarnos de que había arte contemporáneo a partir del cómic en España en el año 70 y algo, ¿no? Que parece como que tal, ¿no? Y bueno, pues ya tuvo su charla Pedro, esta la complementa, también Adolfo, esto que espero que lo haya complementado un poco, porque a mí se me olvidó preguntarle a Adolfo por la etapa americana, pero bueno, ya lo he hecho así como de corredilla y tal. Y bueno, vamos a despedirlos, van a estar por aquí, os van a firmar libros, van a hacer todo esto hasta mañana, y volvemos a las 5 de la tarde, es una tarde muy completa con 4 presentaciones, y los despedimos como hacemos aquí con un aplauso. Gracias.